Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí tenemos la última consola de Retroid, la Retroid Pocket Classic, y es una super máquina que me ha sorprendido un montón. Yo creo que sinceramente es la mejor consola con la pantalla de aspecto de relación 4 tercios, además con una pantalla OLED que es una auténtica pasada. Y el procesador es un procesador nuevo de Qualcomm que es bastante potente. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta máquina. Primero vamos a hacer el típico repaso que siempre hacemos de las especificaciones. Como he dicho, esto utiliza el último chip de Qualcomm, el G1 Gen 2. Vaya nombrecitos que nos llevan últimamente. Es un procesador que lleva 8 núcleos, pero además lleva una GPU que es bastante nueva, la Adreno A12. Es recién salida de este año. Y a nivel de potencia, aunque no es un tope de gama, vamos a ver las sorpresas que nos depara. Esta máquina se vende en dos versiones, la versión con 4 GB y 6 GB de memoria, que además van acompañada la versión de 4 GB con 64 GB de disco de SSD o con 128 GB si vamos a por la versión de 6 GB. Tiene sistema de ventilación activa, tiene una pantalla de casi 4 pulgadas, 3,92 pulgadas, OLED, AMOLED de 1240 x 1080 píxeles, que son bastante píxeles, con un refresco máximo de 60 Hz. Va equipada con Wi-Fi 5, con Bluetooth para poder conectar mandos y auriculares. Además, el sistema operativo es Android 14, batería de 5000 mAh, un tamaño bastante comedido y con un peso tan solo de 223 gramos. Una cosa muy importante a mencionar es que, como lo dice aquí, no hay salida de vídeo. Y esto va a ser importante porque va a ser una máquina que no vamos a poder conectar a nuestra televisión. Y es un cambio bastante importante con muchas máquinas de este sector. ¿Y qué opciones tenemos para comprar esta máquina? En su página web tenemos toda esa información. Tenemos dos modelos a elegir. El modelo con 6 GB de RAM y 128 GB de espacio de disco o el modelo de 4 GB de RAM y 64 GB de disco. Personalmente creo que no vale la pena escoger ese modelo con menos memoria porque la diferencia de precio son solamente $10 y hablando en euros serían menos de 10 euros. Tenemos todos estos colores a elegir. Pero hay un pequeño detalle que tenemos que comentar. Fijaros que la que está en primer plano es un modelo retro, un modelo clásico, pero con 6 botones. Esta es la única forma de conseguir el modelo con 6 botones. El resto de colores son solamente con 4 botones frontales. Aunque si me preguntáis a mí, yo personalmente no prefiero tener esos botones frontales y siempre he ido a buscar los otros modelos con los otros colores. De todos los otros colores, no ha habido un color que realmente me llamase la atención. A mí me falta, por ejemplo, un típico Super Nintendo o algo así. Me está faltando con 4 botones. Pero bueno, de los que hay, mi favorito era el retro, que es la que podéis ver aquí en este análisis. Aunque también os tengo que decir que la versión de Pokémon, según la voy viendo en otros sitios, me va llamando más la atención. Estoy muy sorprendido. Y es que por el precio que tiene, que es más cara que en la competencia, pero sí que os tengo que decir que por el precio que nos da mucha más potencia y sobre todo nos da una pantalla que es increíble. Es una pantalla OLED que es totalmente increíble. Vamos a verla en comparativa con las otras máquinas que tengo y también vamos a ver cómo se comporta con el resto de videojuegos. Me gusta mucho este formato, este tipo de máquina, las máquinas verticales, me gustan más que las horizontales. En mi experiencia, durante todo lo que he jugado durante mi vida, me he encontrado que para mí es más cómodo el tipo de agarre que tiene una Game Boy clásica que no las que han salido más modernas así pequeñas, por la posición, por cómo se ponen las manos. Me gusta más este tipo de formato. Y aquí podéis ver toda mi colección que tengo ahora mismo, de las cuales no he hecho review de todas, pero como podéis ver, de toda esta gama que tengo, aquí tenemos la nueva Retroid Classic y podemos ver que desde la pequeñita Miyoo Mini hasta esta de aquí, pues tenemos mucha variedad. La Retroid Classic se asemeja muchísimo, como hemos visto, al tamaño antiguo de una Game Boy, pero hay que decir que es más delgada, se nota menos aparatosa en la mano, mientras que la Game Boy era un poquito más ancha. Esta de aquí vemos que es bastante, la Retroid Classic es bastante más estrecha, sobre todo en la parte de arriba, pero incluso en la parte en que se agarra es todavía más estrecha. Si la comparamos con la RG40XXV, vemos que es un poquito más ancha. Y esto, en cierta medida, yo creo que es bueno, porque nos da un mejor agarre donde poder pulsar.
En cuanto al peso, estoy muy sorprendido porque es muy ligera. Vamos a comprobar cuánto pesa en comparación. Esta Retroid Pocket nos pesa unos 225 gramos. La RG40XXV se nos va a 217, es decir, nada, muy parecidas. La Game Boy Color con las pilas puestas se nos va a 216 y la Game Boy primera sin pilas, ojo que no tiene las pilas, es decir, con las pilas todavía pesaría más, se nos va a 215. Por lo tanto, vemos que la Classic está a la par. Básicamente nos pesa unos 10 gramos más que cualquiera de estas que en las que se está ambientando. Una cosa que me llama muchísimo la atención es lo parecidas en tamaño que son la Classic y la Flip 2, que también me ha llegado y que en los siguientes vídeos podréis tener también una preview, pero fijaros que es prácticamente iguales en cuanto a tamaño. Yo me esperaba que la Flip sería más grande, pero no, la Flip resulta que una vez está plegada es muy parecida en tamaño. Otra cosa es ya cuando la abres, que tenemos una pantalla bastante más grande, pero fijaros la diferencia que hay. Si estáis dudando entre estas dos máquinas, os recomiendo que sigáis viendo mi canal porque voy a hacer análisis, voy a hacer preview de todas estas dos máquinas. Vamos a hablar un poquito ya de lo que lleva esta máquina, de su ergonomía y de su potencia, en lo que he podido ver estos días. Como podemos ver, la ergonomía, si los botones hubiesen estado un poquito más para arriba, hubiese sido un poquito mejor. Como por ejemplo tenemos con la RG40XXV. Fijaros qué diferencia hay. Mi mano se coloca más naturalmente sobre estos botones porque están más elevados, están en una parte más superior. Sin embargo, la Retroid Pocket, fijaros qué diferencia hay de nada, unos pequeños milímetros de distancia, pero claro, eso hace que están un poquito más hacia abajo. Por lo tanto, si somos unas personas que agarramos las máquinas de esta forma, tendremos que mover para abajo o incluso coger la máquina de una forma completamente diferente, más hacia abajo. Aún así, la máquina considero que es bastante cómoda porque no pesa absolutamente nada. Tenemos muy pocos botones en esta máquina. Eso también hay que dejarlo muy claro. No es una máquina que tengamos, digamos, 2 joysticks y botones extra. No. Es bastante escueta en ese aspecto. Tenemos una cruceta que es de microswitches, unos botones que son de membrana, pero que es una membrana muy, ¿cómo os lo diría? Es muy ligera, muy ligera. Los botones no son silenciosos del todo. Podrían ser peor. Estos botones lo único que le encuentro, y los que seguís mi canal sabéis que siempre hablo de botones, y es que para mí es muy importante el ruido, la sensación de los botones. Los botones son más bien tirando a ligeros de pulsación. Tienes que hacer muy poca presión y tienen poco retorno, poco muelle. Son muy ligeros. Como he dicho, esto es lo que ocurre. Y este sonido, si os fijáis, todo el sonido que hace, yo por lo que estoy viendo creo que es más, y esto es una cosa que intentaré hacer alguna modificación más adelante, creo que es más porque parece que la carcasa está más hueca de lo que podría esperar. Esto lo puedo saber porque el ruido que hace el botón A es bastante menor que el que hace el botón I. Fijaros. Fijaros, yo creo que es porque esta parte de aquí, al estar el plástico más hacia el centro, hay más hueco y eso hace que resuene más, muy para explorar. El resto de botones son un Cell Star que son absolutamente clicky. Son bastante clicky. Un botón aquí en el centro que es el botón para ir al menú y estas cosas, que es lo mismo. Y luego detrás tampoco tenemos mucho que elegir. Tenemos el L2, R2, que también son bastante clicky, la entrada y salida de ventilación, y la verdad es que poco más. Tenemos el botón del Power On, el volumen, que es mediante botones, y en la parte superior tenemos una entrada USB, entrada para jack de audio y entrada para la tarjeta de memoria. En la parte inferior no tenemos absolutamente nada. Y nada, la máquina en sí es esto. Esto es una máquina Android. Todas estas máquinas que llevan Android, a la hora de configurarlas es un poquito más correoso que cualquier otra máquina que os compréis con Linux, que ya viene con el Linux instalado y con todos los juegos, digamos, entre comillas, precargados si hemos pagado. Las máquinas Retroid vienen sin juego alguno, las tienes que suministrar tú. Y además la configuración, esto en definitiva es casi como si fuese un teléfono Android. Viene con el Android, pero lleva un sistema en el cual
se han puesto un poco las pilas la gente de Retroid y nos han puesto un loader de un frontend, que lo tengo que tener por aquí. Hay este Retroid Launcher, pero yo considero que esto hace las funciones que tiene que hacer. Es decir, nos tienen los sistemas, en los sistemas seleccionamos las carpetas y nos cargaría estas plataformas utilizando RetroArch, pero yo personalmente prefiero instalarme mis propias aplicaciones, instalar el Emodesk, que ya lo tengo aquí súper configurado, como podéis ver. Una cosa que llama mucho la atención de esta máquina, yo creo que es el punto más importante de venta, es que esto es una máquina de casi 4 pulgadas, una pantalla de casi 4 pulgadas, pero lo importante es que es un panel OLED. Es OLED y los colores se ven muchísimo, muchísimo mejor. Los negros se ven muchísimo mejor que una máquina que no tenga el panel OLED. Una de las diferencias más grandes que se puede ver en estas pantallas es que en el momento en que nosotros las rotamos y las giramos, en las pantallas que no son OLED se empieza a ver la luz de fondo. Fijaros como aquí ya se está viendo, no se ve todo tan negro, sino que se ve un poco más gris, y la OLED sigue con su negro perfecto. ¿Veis? Fijaros la diferencia. Fijaros como en la OLED ese negro se veía gris, y sin embargo en la OLED se veía absolutamente perfecto. Los colores en la OLED, fijaros cómo se ve muy bien. Además, el ghosting es prácticamente inexistente. Sin embargo, si nos vamos a ver una pantalla, digamos, IPS, como la que lleva la RG 40XX, yo puedo apreciar claramente el ghosting y una menor definición. Cuando decimos que un panel OLED tiene negros puros y cuando un panel IPS tiene, digamos, en vez del negro tirando a grises. Aquí lo podéis ver claramente. Fijaros, la luz que lleva detrás se puede ver y transforma ese negro en gris. Sin embargo, esto no pasa con la LED porque funciona con una tecnología completamente diferente donde cada píxel se ilumina independientemente. Aquí se puede ver muy, muy claramente. La pantalla es una auténtica pasada, tanto en colores como en la pureza de negros, como en la resolución. No sé si lo habéis podido apreciar en este vídeo, pero yo aquí en persona el sonido de la Retroid es muchísimo, muchísimo mejor. Se sienten los agudos, los graves, se siente todo más bien. Esta incluso, la RG40XXV, incluso hasta a veces me chirriaba un poco con la música y con las voces. Sin embargo, la Retroid Classic se escuchaba de auténtica fábula. Otra cosa que tenemos que destacar de la Retroid Classic, y es que a diferencia de esta otra máquina que he estado enseñando de la competencia, esta tiene ventilación activa, es decir, que lleva un ventilador detrás, y este ventilador, claro, si hay un ventilador puede hacer ruido. Esto que estáis viendo aquí ahora, y en la mayoría de juegos, el ventilador no se necesita para nada, está desconectado y como podéis ver no hace nada de ruido. Nada, nada, nada de ruido, porque el ventilador no está conectado. Al momento que lo conectamos, imaginemos que queremos poner un rendimiento, bueno, con el rendimiento normal, pero vamos a activar el ventilador. Vamos a permanecer en silencio.
Aquí el ventilador está al mínimo. Cuando se activa y está al mínimo, como podéis ver, hace ese pequeño ruido. Es un ruido muy tenue, un poquito más agudo de lo que a mí me gustaría. Me gustaría ver si se puede hacer algo para solucionarlo. Pero es así, este es el silencio o el ruido que hace. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando lo ponemos al máximo para ver cuáles serían aquellos casos en los que realmente si pusiésemos la máquina en máximo rendimiento, cosa que no recomiendo hacer porque para los juegos que emula y emula bien no se necesita nada, y para los juegos que no emula y no emula bien, aunque pongamos el alto rendimiento, tampoco se arregla nada. Aquí podemos ver cómo es el máximo ruido. Vamos a ver cómo funciona la emulación en esta máquina, la Retroid Pocket Classic. Los juegos arcade que utilizan el Final Burn Neo o MAME funcionan absolutamente, de gloria. Y además es muy bueno emularlo en esta máquina porque gracias a esta pantalla con su fluidez y sus colores les da una nueva vida a esos videojuegos antiguos que hace muchísimos años que no jugamos o que estamos descubriendo en este momento. Y tenemos potencia de sobra como para emular estas plataformas clásicas de la época de los 80, 90 y principios de los 2000. Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advance, absolutamente sobrados. Y hay casos muy especiales para nosotros los europeos. Es que videojuegos como Sonic, que son súper coloridos y donde la velocidad es importante, nosotros los disfrutamos en versiones PAL a 50 Hz. Gracias a estas máquinas de emulación y gracias a estas pantallas podemos redescubrir esos videojuegos de la forma en que se tenían que haber jugado en su momento. Este tipo de máquinas de emulación pueden emular hasta PlayStation sin ningún problema y esta no es una excepción. Podemos emular PlayStation súper bien y podemos añadir filtros, aumentar resolución, no hay absolutamente ningún problema. Todo lo que he podido probar en Nintendo 64 ha funcionado sin ningún problema. La única pega es que, como podéis ver aquí, hay que utilizar la pantalla como stick analógico. Tenéis que encontrar una forma de mapear a los botones o de acostumbrarlos a utilizar esa pantalla. Saturn es la plataforma que separa las máquinas débiles de las máquinas potentes y tengo que decir que funciona perfectamente en la Retroid Pocket Classic. Podemos llegar tranquilamente a esos 60 fotogramas por segundo en juegos que son realmente difíciles de emular, como por ejemplo el Sega Rally. Y no os podéis ni imaginar el gozo que me dio poder jugar a Ridge Racer a 60 fotogramas por segundo en esta pantalla tan pequeña. Es un videojuego donde se aprecia mucho, se valora mucho esa sensación de fluidez y es absolutamente bestial. Otros videojuegos de PlayStation 2, como por ejemplo el Tekken, funcionan también sin ningún tipo de problema y sin tocar nada de la configuración. Sin embargo, hay videojuegos como por ejemplo el Gran Turismo 4, donde aquí ya seguramente habrá que entrar a las configuraciones de este emulador y tocar algo, porque de fábrica, de serie, no funciona bien. Y lo mismo nos ocurre con el Outrun de PlayStation 2, vemos que es un auténtico desastre y absolutamente injugable. Aquí ya hay que tocar alguna cosita, hay que trastear. Los videojuegos que he probado en GameCube son están ahí en el límite. F0GX, que es un juego que le puede costar bastante a esta máquina,
Al principio le cuesta, pero luego cuando ya no hay tantas naves en pantalla recupera un poco la forma y se pone a 60 fotogramas por segundo. Igual que con PlayStation 2, yo no consideraría esta máquina que nos pueda emular el 100%. Seguramente podrá emular un número muy elevado, pero no la compréis solamente por estas máquinas. Dreamcast es más fácil de emular que Saturn y esto hace que hay muchas máquinas de estas baratas que sí pueden emular Dreamcast pero no pueden emular Saturn. Aquí como tenemos un extra de potencia no tenemos ningún problema para emular Dreamcast sin ningún tipo de frame skip y con una resolución muy buena. El videojuego de los hermanos carreristas funciona bien en la Nintendo DS, es jugable. Con PSP no hay absolutamente ningún problema. Podemos ver que en videojuegos que son difíciles de emular, como por ejemplo el God of War, funciona a 60 fotogramas por segundo sin despeinarse. Y aquí tenemos Outrun, el mejor videojuego arcade de carreras de la historia, que funciona absolutamente apoteósicamente bien. Y una cosa que me quejé yo con la Retroid Pocket Mini es que esa pantalla era muy pequeña como para jugar a contenido 16:9. Aquí con esta pantalla de 4 pulgadas funciona perfectamente y no tengo esa sensación de que el contenido es súper pequeño. A partir de aquí ya entramos en el territorio de las máquinas que ya le va a costar la emulación. El videojuego de los hermanos Saltones, digamos que es jugable, pero hay algo que nos hace ver que no funciona del todo bien y yo no recomendaría jugarlo en esta máquina. Sin embargo, el videojuego de los hermanos carreristas sí que funciona muy bien y es absolutamente jugable si conseguimos mapear los joysticks de alguna forma. En este caso lo tengo mapeado a la pantalla, pero es jugable, se puede jugar. La Wii es una máquina muy amable para la emulación, funcionan los videojuegos que he probado, funcionan muy bien y además muchos de estos juegos tienen la opción de ofrecer versiones a 4 tercios que se adaptan perfectamente al contenido de la pantalla. Aunque no todos, por ejemplo el Xenoblade no parece que haya funcionalidad a 4 tercios y se sigue viendo en 16 novenos. Las plataformas que nos quedan para revisar, estas para el final, yo ya creo que aquí hemos llegado al límite y puede ser que haya algunos videojuegos en 2 dimensiones que sí puedan funcionar, pero yo lo que he probado, como por ejemplo de los hermanos carreristas, le cuesta, no es para nada jugable. Y en una máquina que no es la Switch, en el juego de los hermanos Saltones no llega a los 60 fotogramas por segundo, cosa que lo hace muy injugable. Puede ser que retocando algo, puede ser que en videojuegos sencillos se pueda, pero yo no consideraría esta máquina una máquina amigable para poder jugar a una máquina que no es la Switch. Vamos a hacer una recopilación de todas aquellas cosas positivas y cosas que hay que tener en cuenta para esta máquina. Mi primera impresión es muy positiva, me está gustando mucho y además es que cuanto más la estoy usando, más me está gustando. La potencia me ha sorprendido mucho, si obviamos la Aya Neo DMG que vale como 3 o 4 veces más, esta es la consola con pantalla 4 tercios más potente que hay, o por lo menos la que tiene la mejor relación calidad-precio. Puede emular hasta PlayStation 2 y GameCube, tocando algunas cosas de la configuración. Wii parece que la emula bastante bien. Wii U y esa máquina que no podemos hablar quizá puede mover algunos de sus juegos, pero sin duda tendrán que ser los que sean más sencillos. El sonido es brutal, aún y ser mono, pero como habéis visto, se escucha fantásticamente. Si la pongo al lado de otras máquinas de la competencia de más o menos este mismo rango de precio, se escucha muchísimo mejor. Los agudos y los graves, vamos, un mundo aparte de diferencia. La pantalla OLED me ha sorprendido, es una pantalla brillante, sin ghosting, con mucha iluminación, con 500 nits, y es que además es la misma pantalla que lleva la DMG, pero que vale un tercio o un cuarto de su precio. Además esta pantalla es de 4
pulgadas y en este caso sí que los juegos con un aspect ratio de 16:9 sí que valen la pena jugar. Acordaros que lo que dije en mi review de la Retroid Pocket Mini, que en aquella pantalla que estaba capada a 3,5, la verdad es que los juegos a 16:9 se veían muy pequeños, pero aquí sí que se pueden jugar. En ningún momento he tenido la sensación de que fuese muy pequeño. Me ha sorprendido también la ligereza de la construcción de la máquina. Está bien construida, pero a diferencia de otras máquinas que aunque puedan pesar menos parecen que son más compactas, esta se siente muy ligera. También hay que tener en cuenta que este chip es nuevo y puede existir un margen de mejora en el rendimiento. Ahora vamos a ver aquellas cosas que hay que tener en cuenta, cosas que tenéis que saber sobre esta máquina. Es importante entender que esto es Android. Si estáis acostumbrados a estas máquinas que suelen llevar Linux, esto es otro mundo aparte. Vais a necesitar alguna guía para setearla, porque no te vienen los juegos y ponerla a punto vais a necesitar unas cuantas horas. No es una máquina para principiantes, por lo menos no desde el momento cero. En una vez está configurada ya sí que se puede utilizar por cualquiera, pero ese inicio y esa configuración vamos a necesitar un poquito de tiempo. Si utilizáis el launcher que lleva, en un par de horas, si tenéis vuestras ROMs, ponerlas en el sitio, en las carpetas y tal, en 2 horas lo tenéis hecho. Otra cosa es si hacéis como yo, si queréis tenerlo todo muchísimo mejor, buscar un launcher como el Emulation Station, que te da mucha más personalización, la hace lucir más, pero claro, aquí sí que hay que empezar a instalar muchísimas más cosas y configurar más cosas. En un día yo creo que lo podéis tener hecho. Tened en cuenta que la máquina no tiene salida por HDMI, es decir, que no podéis conectar a una televisión y no podéis jugar como sí se puede hacer con otras máquinas. Existe una opción de hacer un cast, hacer un streaming a las pantallas de tu red, pero como podéis ver aquí, tiene un lag que hace que no sea posible jugar. Lo he intentado y no se puede. Esto es más una opción para poder ver vídeos o para escuchar música. Y tened en cuenta que la máquina no tiene joysticks, eso puede parecer una obviedad. Pero la falta de joysticks es una decisión de producto. No es algo malo ni es ni un fallo. Pero claro, aquí tenemos esta pequeña contradicción y es que es una máquina que es potente como para emular sistemas que utilizan joysticks, pero no están. Se puede mapear el joystick al D-pad y en aquellos casos en los que no sea posible utilizar la pantalla táctil, aunque yo personalmente no lo recomiendo. Esto es una máquina pensada para utilizar el pad digital. Si queréis juegos que necesitan joysticks, esta no es vuestra máquina. También me gustaría decir que la ergonomía es aceptable, pero no va a ganar ningún premio en esos temas de ergonomía. Y también hay que decir que esto depende de la persona. No es lo mismo una persona con las manos grandes que una persona con las manos pequeñas. En mi caso yo creo que es aceptable. Y vamos a esas cosas que yo creo que tendrían que mejorarse, que no me han acabado de gustar. Lo principal yo creo que es el ventilador. Esta máquina tiene ventilación activa. Y personalmente no me acaba de gustar el sonido que hace. Cuando está al mínimo, tiene un tono agudo que en silencio podía molestar a algunas personas. Y cuando está al máximo, aunque no es muy ruidosa, sí que es algo ruidosa. No es algo exagerado, pero se escucha ese ruido. Pero por suerte, en mi opinión, se puede dejar esta máquina siempre en silencio, ya que los juegos clásicos no van a necesitar nada de esta ventilación activa. Y los modernos, yo no he visto que utilizando el máximo de potencia y la ventilación a tope se incrementase el rendimiento hasta tal punto de hacer algo que no rendía hacerlo jugable. En mi opinión, mejor dejarlo en potencia normal y el ventilador apagado. Y es un problema que no lo tendremos. Tampoco me han acabado de gustar algunas cosas de los botones. El Select y el Start y el botón de Home son muy clicky, cosa que los hace un poquito incómodos si estás en un entorno de silencio tenerlos que activar, como por ejemplo si estás en la cama con una persona al lado. Los botones traseros no son del todo accesibles en comparación con otras máquinas, son muy planos y a veces encontrarle el punto puede ser difícil. Y otra cosa es que los botones frontales, aunque son de membrana de goma y son una mejora en mi opinión con respecto a la Retroid Pocket 5 y a la Retroid Pocket Mini, yo le hubiese puesto unas gomas más duras, porque en mi opinión se sienten un poco huecos, necesitan muy poca fuerza de actuación y hay muy poca resistencia y rebote, y además con esa sensación de hueco que tiene la máquina, acaba de hacer un ruido que no es lo que a mí me gusta más encontrar en estos pads. También hay que mejorar los drivers de Vulkan. Normalmente lo que suele ocurrir es que los drivers de Vulkan suelen rendir mejor, pero tienen menos compatibilidad que los OpenGL. Pero aquí en el momento que yo he intentado poner los drivers Vulkan,
han rendido peor que los OpenGL, por lo menos en las situaciones en las que yo he probado, y ha sido un poco sorprendente. Esto indica que seguramente esos drivers de Vulkan están todavía muy verdes, y esto espero que nos dé un margen de mejora en las próximas versiones o en los próximos meses. Pues hasta aquí la review de esta máquina, la Retroid Pocket Classic. Voy a ser sincero, me ha sorprendido un montón. Me está gustando muchísimo más de lo que me esperaba. Yo creo que pasa a formar parte de mi top 3 de máquinas de emulación favoritas. Muy sorprendido. Pues nada, lo único que me queda deciros es que si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle al like, suscribiros a mi canal y por favor, decidme en los comentarios qué es lo que opináis de esta máquina. ¿Queréis compraros una? ¿Qué color os gusta más? ¿Sois como yo, que no teníais claro exactamente qué color queríais pillaros o realmente habéis visto uno y os encanta? Pues nada, estad atentos porque además también tengo la Retroid Pocket Flip 2 y promete muchísimo esa máquina. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de este canal. ¡Chao!